bounds. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A continuación le vamos a mostrar un poco de conceptos básicos de la programación. Espero y les guste el video y sea de su agrado. Comencemos. Hardware. La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware. CPU. La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central, conocida por las siglas CPU del inglés Central Processing Unit, es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas y de entrada-salida del sistema. Unidad aritmética lógica. En computación, la unidad aritmética lógica, también conocida como ALU, siglas en inglés Arithmetic Logic Unit, es el circuito digital que calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, entre otras, y operaciones lógicas sí, y, o, no, entre valores generalmente 1 o 2 de los argumentos. Software. El software puede definirse como todos aquellos conceptos, actividades y procedimientos que dan como resultado la generación de programas para un sistema de computación. Software de aplicación. El software de aplicación es un software hecho para o por los usuarios para así facilitar las diversas tareas hechas por computadora. Unos ejemplos claros que tenemos sobre el software de aplicación es la paquetería de Office, que son aplicaciones como por ejemplo el Word, PowerPoint, Excel y Publisher. Software de sistema. El software de sistema, denominado también como software de base, consiste en un software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a otros programas, en contraposición del llamado software de aplicación. Unos ejemplos que podríamos citar para esto serían los sistemas operativos Android, iOS y Windows. Computadora. La computadora es el equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día, que también se conoce por el nombre de computador u ordenador. Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. Y para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. A continuación vamos a hablar sobre los dispositivos periféricos de entrada y de salida. Dispositivos de entrada son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Unos ejemplos más comunes de dispositivos de entrada son el teclado, el mouse, el micrófono, la webcam, lápiz óptico y el escáner. Dispositivos periféricos de salida. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben la información de la computadora. Su función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Algunos dispositivos de salida son el monitor, la impresora, el proyector, el buffer, entre otros. Dispositivo periférico de entrada y salida. En informática, un periférico de entrada-salida es un dispositivo que permite la comunicación entre un sistema de procesamiento de información, tal como la computadora y el mundo exterior, y posiblemente un humano u otro sistema de procesamiento de información. Unos ejemplos de dispositivos de entrada y salida son multifuncionales, USB, CDs, DVDs, escáneres y pantallas táctiles. ¿Qué es la memoria principal de una computadora? La memoria principal en una computadora se denomina memoria de acceso aleatorio. También es conocida como RAM. Esta es la parte de la computadora que almacena el software del sistema operativo, aplicaciones de software y otra información para la unidad de procesamiento central. La memoria principal está disponible en dos tipos: la memoria dinámica de acceso aleatorio y la memoria estática de acceso aleatorio. La memoria de acceso aleatorio dinámico, mejor conocida como DRAM, es el tipo más común de memoria principal en una computadora. Es una fuente de memoria prelevante en PCs, así como estaciones de trabajo. La memoria dinámica de acceso aleatorio está en constante restauración de toda la información que se está almacenando en la memoria. Refresca los datos mediante el envío de millones de pulsos por segundo a la celda de almacenamiento de memoria. Por otro lado, la memoria estática de acceso aleatorio, mejor conocida como SRAM,
Es el segundo tipo de memoria principal en un ordenador. Se utiliza comúnmente como una fuente de memoria en los dispositivos integrados. Los datos contenidos en el RAM no tienen que estar continuamente renovados, ya que la información en esta memoria principal permanece como una imagen estática hasta que se sobreescribe o se elimina cuando la computadora está apagada. Memoria ROM. Una memoria ROM es aquella memoria de almacenamiento que permite solo la lectura de la información y no su destrucción, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía que la alimente. Clasificación de las computadoras. Se divide en 4. Supercomputadoras. Una supercomputadora es el tipo de computadora más potente y más rápido que existe en un momento dado. Estas máquinas están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en poco tiempo y son dedicadas a una tarea específica. Unos ejemplos de tareas a las que son expuestas las supercomputadoras son las siguientes: búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares, búsqueda de yacimientos petrolíferos con grandes bases de datos sísmicos, y el estudio y predicción de tornados. Macrocomputadoras. Las macrocomputadoras también son conocidas como mainframes. Los mainframes son grandes, rápidos y caros sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. Los mainframes tienen un costo de varios millones de dólares. De alguna forma, los mainframes son más poderosos que las supercomputadoras porque solo soportan más programas simultáneamente. Pero las supercomputadoras pueden ejecutar un solo programa más rápido que un mainframe. Minicomputadoras. En 1960 surgió la minicomputadora, una versión más pequeña de la macrocomputadora. Al ser orientada a tareas específicas, no necesitaba de todos los periféricos que necesita una mainframe, y esto ayudó a reducir el precio y costos de mantenimiento. Las minicomputadoras en tamaño y poder de procesamiento se encuentran entre los mainframes y las estaciones de trabajo. En general, una minicomputadora es un sistema multiproceso capaz de soportar hasta 200 usuarios simultáneamente. Microcomputadoras. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Un microprocesador es una computadora en un chip, o sea, un circuito integrado independiente. Las PCs son computadoras para uso personal y relativamente son baratas y actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas y hogares. Dato. Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Datos numéricos. Son aquellos datos que permiten representar valores escalares de forma numérica y con ellos se pueden realizar operaciones matemáticas comunes. Se clasifican en enteros y reales. Los enteros son números que no tienen parte decimal y pueden ser ya sea positivos o negativos. Y los reales son números con parte entera y parte decimal y pueden ser positivos y negativos. Luego están los datos tipo cadena o alfanuméricos. Estos son datos que identifican objetos de manera descriptiva. Esto incluye nombre de personas, direcciones, características, etc. Y por último tenemos los datos lógicos. Son datos que solo pueden ser de dos valores, cierto o falso, como resultado de comparación entre dos datos de tipo numérico o alfanumérico. A estos datos también se les conoce como booleanos. Identificadores. Los identificadores son símbolos léxicos que nombran entidades. Sirven para identificar o nombrar a los sujetos que se desean manipular. Los identificadores pueden ser combinaciones de letras y números. Información. Es el resultado del procesamiento de los datos, que nos proporciona cierto conocimiento sobre hechos concretos. Variable. En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico, que está asociado a dicho espacio. Campo. En las bases de datos, un campo es la misma unidad de información en la que se puede acceder. Un campo o conjunto de ellos forman un registro. Registro. Un registro del sistema viene a ser una base de datos que tiene el fin de almacenar configuración, opciones y comandos propios del sistema operativo. Archivo. Hoy en día la palabra archivo es designado para referirse al sitio o destino donde se guardan y conservan documentos. Pasos para la resolución de problemas por computadora. Paso 1. Definición del problema. Es el enunciado del problema, el cual debe ser claro y completo. Es fundamental conocer y delimitar por completo el problema, saber qué es lo que se desea que realice la computadora.
Mientras esto no se conozca del todo, no tiene caso continuar con el siguiente paso. Paso 2. Análisis de la solución. Consiste en establecer una serie de preguntas acerca de lo que establece el problema, para poder determinar si se cuenta con los elementos suficientes para llevar a cabo la solución del mismo. Paso 3. Diseño de la solución. Una vez definido y analizado el problema, se produce la creación del algoritmo, diagrama de flujo o pseudocódigo, en el cual se da la serie de pasos ordenados que nos proporcione un método explícito para la solución del problema. Paso 4. Codificación. Consiste en escribir la solución del problema, de acuerdo al pseudocódigo, en una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora, es decir, un lenguaje de programación. Paso 5. Prueba y depuración. Prueba es el proceso de identificar los errores que se presenten durante la ejecución del programa. Es conveniente que cuando se pruebe un programa se tomen en cuenta los siguientes puntos. Trata de iniciar la prueba con la mentalidad saboteadora, casi disfrutando la tarea de encontrar un error. Sospechar de todos los resultados que arroje la solución, con lo cual se deberán verificar todos. Y considerar todas las situaciones posibles, normales y aún las anormales. La depuración consiste en eliminar los errores que se hayan detectado durante la prueba, para dar paso a una situación adecuada y sin errores. Paso 6. Documentación. Es la guía o comunicación escrita que sirve como ayuda para usar el programa o facilitar futuras modificaciones. Interna. Consiste en los comentarios o mensajes que se agregan al código del programa, que aplican las funciones que realizan ciertos procesos, cálculos o fórmulas para el entendimiento del mismo. Externa. Está integrada por los siguientes elementos: descripción del problema, nombre del autor, diagrama de flujo y o pseudocódigo, listas de variables y constantes y codificación del programa. Esto con la finalidad de permitir su posterior adecuación a los cambios. Usuario final. Es la documentación que se le proporciona al usuario final. Es una guía que indica al usuario cómo navegar en el programa, presentando todas las pantallas y menús que se va a encontrar y una explicación de los mismos. Paso 7. Mantenimiento. Se lleva a cabo después de terminar el programa, cuando se ha estado trabajando un tiempo y se detecta que es necesario hacer un cambio, ajuste o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Algoritmo. Los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas que hace posible la ejecución de actividades, cumpliendo una serie de pasos continuos que no le originen dudas a la persona que realice dicha actividad. Los algoritmos informáticos se expresan en dos tipos de lenguaje. Algoritmos cualitativos. Son instrucciones verbales en lenguaje comprendido por el hombre. No solo se utilizan los pasos, sino que incluye las notas o instrucciones. Y luego están los algoritmos cuantitativos. Son los que se requieren de cálculos numéricos para lograr establecer los pasos a seguir. Por ejemplo, la resolución de un problema matemático de parte de la calculadora de un ordenador o dispositivo móvil. Lenguaje algorítmico. Es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso. Los tipos de lenguaje de algorítmico son: gráficos, es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo, diagrama de flujo. Y no gráficos, representa en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo, que es el pseudocódigo. Diagrama de flujo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar una secuencia de la operación. Diagramas estructurados, o también conocidos como diagramas NS. Los diagramas estructurados son una técnica que permite formular algoritmos mediante una representación geométrica y de asignación de espacios de un bloque específico. Pseudocódigo. Es la representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar solución a un problema determinado.